Buenos días a todos nuevamente. Gracias al Señor que podemos estar en esta mañana compartiendo de la palabra del Señor. Un día especial para la cristiandad también, porque tal día como hoy, hace ya más de o casi 2000 años, pues aquel hombre que murió en la cruz, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, ascendió a los cielos después de estar presentándose delante de sus discípulos por más de 40 días, dice la palabra de Dios, con pruebas indubitables. No había para los propios discípulos que vieron, en una ocasión cuando apareció a más de 500 hermanos a la vez, cuenta Lucas, plasmando allí las palabras del apóstol Pablo, como hace ya, como decía, casi 2000 años, ascendió a los cielos aquel que está para siempre, aquel que es para siempre, un hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús de Nazaret, está allí. Y Él en su palabra nos consuela, nos invita, nos hace ver diríamos, este hecho glorioso. Me gusta mucho la portada que ha puesto, o el fondo que ha puesto José Luis, con el título para el tema del estudio de hoy, que sigue siendo en 1 Corintios 15, el cuerpo de la resurrección, es el título para hoy. Y el fondo que él ha escogido, pues invita a la adoración. Ese cosmos y un hombre ahí con los brazos extendidos en esa actitud de adoración, de asombro, y por eso quizás el coro que él ha escogido también, cuán grande es él. Cuando nos acercamos en esta actitud de adoración, de expectación ante la palabra del Señor, no nos queda más remedio que decir eso. Cuán grande es él. Porque el apóstol Pablo dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y así es. Hay un problema que es universal a toda la humanidad. Diría en boca de muchos también, que es el problema que más preocupa al ser humano. Y es el problema de la muerte. Y es lo que hemos estado intentando ver o desarrollar en estos días de estudio que hemos tenido. Porque el problema de la muerte es algo que nos frena, ¿no?, al ser humano. Lo hemos visto en estos días, con tantas muertes, con tanto sufrimiento para muchas personas, no solamente en nuestro país, sino ya a nivel mundial. Y como es algo que se mira con ese temor, con cierta angustia, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo puede llegar ese momento, cuando por medio de, como estamos viendo en estos días, por medio de un virus microscópico, puede llegar a, diríamos, a frenar la vida del hombre aquí en la tierra. Y la palabra del Señor, como decíamos en este libro de 1 Corintios, pues nos da esperanza. Sí que es una realidad la muerte que está ahí, y está ahí todos los días. Pero la palabra del Señor está para que no tengamos, claro, los que creemos. Como dice el apóstol Pablo, porque está hablando de la resurrección. Si eso no fuera una realidad, la resurrección de los muertos, somos, los creyentes, los cristianos, los más dignos de lástima de toda la tierra. Pero después viene un pero grandioso. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y las primicias, ¿no?, es el primer fruto, lo primero que se recoge de una gran cosecha. Por eso dice que si Cristo resucitó, porque hay resurrección de muertos, nosotros también resucitaremos. Y vamos a ir a la palabra del Señor para leer otra vez, aunque no lo hemos leído todo completo, el capítulo 15 de 1 Corintios, que decíamos que es el más largo del Nuevo Testamento, pero sí que vamos a leer desde el versículo 35 en adelante. 1 Corintios 15, 35. Y antes de empezar con el estudio,
quisiera pedir que estuviésemos atentos a cómo el apóstol Pablo va a adentrarnos en este tema del cuerpo de la resurrección. Dice el versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en nuestros corazones, donde vamos a intentar adentrarnos un poquito más en las enseñanzas de la Escritura. Y en esta mañana, como estábamos anunciando al principio, con el tema el cuerpo de la resurrección. Y es necesario recordar que el tema fundamental que hemos estado considerando en estos días, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, es la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo no solo enseña en los primeros textos de este capítulo la base fundamental de la resurrección de los muertos,
en el sentido de que llega a decirnos de manera clara que si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y como es obvio para todos los cristianos, si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vuestra fe es vana, falsa, aún estáis en vuestros pecados. La idea fundamental que se desarrolla en este capítulo y que hemos intentado ir viendo es que nosotros y todo el mundo vamos a resucitar. No solo porque Cristo resucitó y que los creyentes hemos sido resucitados en él, aunque todos los hombres, o sea, la humanidad entera, ha sido resucitado con él. Lo que pasa es que no todos los hombres resucitados tendrán el mismo devenir o futuro. Eso ya lo hemos visto en los estudios anteriores. Pero la idea fundamental en este capítulo es que Cristo resucitó precisamente porque hay resurrección de muertos. Si no hubiese resurrección de muertos, ni Cristo hubiese resucitado, dice el versículo 13. Por lo tanto, lo primario, lo fundamental es la resurrección con mayúsculas. Y lo que el apóstol Pablo viene a enseñar y desarrolla en este capítulo es que Dios es la resurrección. Y eso corresponde con lo que Jesús de Nazaret dijo de sí mismo. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora Pablo, en el versículo donde hemos comenzado a leer, fijémonos cómo se coloca en la posición de aquel oyente o aquel que está leyendo pues esta carta, pueda entrar en discusión con él por lo que está diciendo. Y plantea el apóstol Pablo el tema de esta manera. Dice el texto, versículo 34, mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y estos son los dos interrogantes que aquí se plantean. Sobre esta cuestión, pues se han elaborado pues muchísimas teorías, que la mayoría de ellas no tienen fundamento bíblico. A la hora de hablar de la resurrección de los muertos, no solamente la gente en general, sino a veces los cristianos, pues empezamos a imaginar o a elucubrar cosas que no tienen nada que ver con el pensamiento de la palabra de Dios y no se sigue la revelación de Dios, sino a veces cosas que nos podemos imaginar y podemos inventar que no tienen nada que ver con lo que la palabra del Señor dice. Y la palabra de Dios da respuestas muy importantes con respecto a este tema, pero no da respuestas a todas las cuestiones que el tema plantea. En realidad, las preguntas que el apóstol Pablo recoge aquí son, ¿cómo resucitarán los muertos? Y la otra, ¿con qué clase de cuerpo vendrán? Por ejemplo, traduce así la Biblia de las Américas. O sea, una vez escuché a alguien decir, preguntar el cómo resucitarán los muertos es una osadía. Y así lo presenta aquí el apóstol Pablo. Y así lo expresó y me llamó mucho la atención la primera vez que lo escuché de un hermano, pues muy querido y mi maestro por muchos años, el doctor González Campa, cuando estaba exponiendo este pasaje. Y él decía, esto no se puede preguntar. Y si lo pregunta un cristiano es gravísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos saber tanto como Dios de esta cuestión. Un cristiano tiene la convicción de que los muertos resucitan. ¿Cómo? Pues solamente Dios sabe cómo. Y la pregunta que este interlocutor, vamos a llamarlo imaginario, ante el que Pablo pues está enfrentando, pues dice, ¿con qué clase de cuerpo resucitará? Versículo 35. A veces la gente empieza o llegamos a preocuparnos, y a veces de manera casi enfermiza, ¿qué cuerpo vamos a tener después de esta vida, después de esta muerte? ¿Cómo va a ser el cuerpo de la resurrección? ¿Será de esta manera? Podemos decir, o dicen algunos, será de otra. Y eso realmente no es planteable. Es decir, solo se nos dice algo
en la revelación de Dios. La palabra de Dios no nos da una respuesta amplia y completa, va a ser de esta manera y de esta manera, ¿no? Para que nosotros estemos especulando en esta cuestión. La palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que será semejante al cuerpo de Cristo. Punto, y se acabó. ¿Y cómo es el cuerpo de Cristo resucitado? Pues tenemos que reconocer que no lo sabemos en esos detalles minuciosos en los que nosotros quisiéramos entrar. Nosotros quisiéramos saber detalle por detalle cómo es. Pero lo que la palabra del Señor nos dice que será semejante al cuerpo de la gloria suya. La frase ¿con qué clase? Con que empieza esta pregunta, ¿con qué clase de cuerpo vendrán? Es un término griego que es curioso examinarlo, buscarlo en el diccionario, porque significa, la frase ¿con qué clase? Significa hacer, edificar, fabricar, construir, engendrar y dar a luz. Lo que se traduce por qué clase hace referencia a una edificación, a una construcción, algo que se engendra o algo que se da a luz. Y eso es lo que más lejos se puede o podemos llegar para definirlo. Eso hay que relacionarlo con el verbo resucitar, por ejemplo, del versículo 15:35. ¿Cómo resucitarán? Esta palabra resucitar se puede traducir por despertar. ¿Cómo despertarán los sueños? Eso es lo que se está preguntando cuando se dice ¿cómo resucitarán los muertos? Además, despertar significa, y tomemos nota, sanar, curar, alzar, resucitar, erigir, levantar y construir o reconstruir. Esta última acepción, construir o reconstruir, es muy importante, porque es como si preguntase, ¿cómo serán reconstruidos los muertos? Por eso, esto va muy de acuerdo dentro de la teología paulina, lo que Pablo enseña en 2 Corintios 5:1, que dice, porque sabemos, si lo leemos allí, dice, porque sabemos que si la casa, y toma esta figura, la casa o vivienda o tabernáculo, es la misma palabra, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación, se refiere al cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio o una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, cuando se pregunta el cómo, estamos tratando de meternos en una dimensión de esta envergadura y diríamos complejidad como la que acabamos de leer. O sea, la muerte es como el deshacerse del edificio, ese edificio que se viene abajo, y la resurrección es la reconstrucción. Y hasta ahí es donde podemos llegar, y yo diría que tampoco podemos pasar. Ahora dice el versículo 35, volvamos otra vez a él. ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Y se refiere a los muertos, que literalmente es a los difuntos, los fallecidos. Pero más propiamente la palabra es a los cadáveres. Y esto es importante porque el cadáver, si lo buscas en el diccionario, es algo sujeto ya a corrupción. Y esa corrupción supone el deshacerse de la casa, mientras que la resurrección es la reconstrucción de esa casa que se deshace. Y la contestación de Pablo, cuando queremos hacer estas disquisiciones y queremos saber con minuciosos detalles y casi llegando a la duda, fijémonos cómo Pablo contesta, y la contestación de Pablo es fuerte. Necio, dice el versículo 36. Es decir, cuando entramos en estas cuestiones y en estas disquisiciones, o queremos ser tan meticulosos, estamos actuando, dice el apóstol Pablo aquí en su palabra, la palabra de Dios dice, estamos actuando no como sabios, sino como necios. Y necio es un término que se puede traducir por insensato. O sea, un creyente es insensato o falto de sensatez si intenta meterse en cuestiones que pertenecen al ámbito de la incumbencia exclusiva de Dios.
Me hace recordar cuando en el pasaje de Daniel, en su último capítulo, Daniel quiere saber más. Señor, ¿cómo será esto? Y el ángel del Señor le tiene que decir, anda Daniel, sella las palabras de este libro, porque son para el tiempo del fin. A veces queremos saber más y el Señor nos tiene que decir, espera. Aún, como le dijo a los discípulos, aún no lo podéis sobrellevar. Pero también tenemos por otro lado el consuelo de la palabra de Dios. Cuando llegue ese día, conoceremos como somos conocidos. Dios no nos va a mantener en esa ignorancia, sino que le veremos cara a cara tal como Él es. Y cuando en aquel momento, usando también una figura que el apóstol Pablo dice, que en ese tiempo, ahora dice Pablo, conozco en parte, como por un espejo. Los espejos de aquella época no eran como los de ahora, que se ve con nitidez, con claridad, sino eran más bien algo que no reflejaba con nitidez todo lo que se podía reflejar en ese espejo. Por eso dice, ahora vemos como por un espejo, oscuramente, pero entonces conoceremos como somos conocidos. Por lo tanto, la palabra del Señor nos lleva a ese consuelo, a esa esperanza y a ese creer, porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, este tipo de preguntas se plantean en esta carta desde personas que querían cuestionar la resurrección. Recordemos lo que Pablo dice. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ni Cristo resucitó. Y este tipo de preguntas, como decía, se plantea desde personas que querían cuestionar la resurrección. O sea, que querían racionalizar la resurrección, querían hacer del cristianismo una religión de la razón. Y Pablo les contesta, necio, lo que tú siembras, versículo 36, no se vivifica si no muere antes. Es como si le estuviera diciendo, ¿no te das cuenta de que la muerte habla de la resurrección? De lo que para ti es un problema como punto final, es precisamente la puerta de la resurrección y la vida. Y además es como si el apóstol dijera, tú que eres tan inteligente o tan sabio, tan reflexivo, tan investigador, que te gusta ser tan meticuloso cuando investigas, ¿no te has dado cuenta de algo tan elemental que ocurre en la esfera de la naturaleza? ¿Será extraño que los seres humanos, si fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, resuciten? ¿Será eso extraño que haya resurrección, que los hombres puedan resucitar? Cuando en las esferas más elementales, diríamos, de los niveles de la vida, la resurrección es un hecho cada determinada estación del año. ¿Nunca has observado en la naturaleza algo que se muere y resucita? Eso lo vemos todos los años. Dice el apóstol Pablo, porque diría así, no, está delante de tus ojos. Abre tus ojos y mira lo que tienes delante. Por eso dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Aunque parece una contradicción, para tener vida hay que morir. Para tener vida en el sentido de la vida eterna. Ya lo dijo el Señor Jesucristo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y se estaba refiriendo también a su propio cuerpo, a su propia vida. Él iba a dar su vida, pero no iba a ser el final, porque iba a ser para fruto, para gloria de Dios. Por eso, primicias de los que durmieron es hecho. Y lo que siembras, dice el versículo 37, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Y tomemos nota de esto los creyentes, porque este cuerpo que tenemos no es el cuerpo de la resurrección. Pero el cuerpo de la resurrección sí que tendrá que ver de alguna manera, que no podemos especificar, tendrá que ver de alguna manera con este cuerpo. Pero eso es otra cosa
que ya intentaremos ver más adelante si tenemos tiempo, no hoy, desde luego. Y lo que siembras, dice Pablo, no es el cuerpo que ha de salir. La traducción más literal sería, lo que siembras no es el cuerpo que vendrá a ser. El cuerpo que vendrá a ser tiene que ver con lo que siembras, pero no es lo que siembras el cuerpo que vendrá a ser, usando esta palabra literalmente, sino, dice el apóstol Pablo, sino el grano desnudo, ¿acaso de trigo o de otro grano? El apóstol está llevando al que piensa, al que cuestiona, a que se fije diríamos, en la realidad de la vida, en el nivel de la vida vegetal, donde eso está bastante claro. Lo que muere, por así decir, en la esfera de la naturaleza. ¿Cuántas cosas mueren en una estación del año y resucitan en otra? Y eso ocurre todos los años. Pero aquí Pablo está hablando de algo todavía más cercano al hombre. Aquello que en parte es para la sustentación de la vida material del hombre. Y pongámonos en nuestra mente en aquella época, en una época en la cual la sociedad en el mundo era en su gran mayoría rural. Y el campo de trabajo era el campo, donde se iba a sembrar y se cogían las cosechas. Y de ahí salía el sustento para la vida de los hombres. Y Pablo les está llevando a ese terreno para que entiendan, porque le dice, mas Dios le da el cuerpo a esa semilla que se siembra, a esa planta que sale, dice, mas Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada simiente o a cada semilla su propio cuerpo. Yo sé que entre nosotros pues hay muchas personas que entienden más que yo del campo, y que son agricultores, pero cualquiera que haya tenido la oportunidad, y eso diríamos en nuestro medio no es muy extraño porque estamos rodeados de terreno donde hay plantas y hay siembra y hay cosecha, pero cualquiera que haya tenido la oportunidad de observar esto en el campo o que haya y que haya visto lo que pasa cuando se siembra un grano de trigo o cuando hacíamos en el colegio de pequeño y se lo hacemos a los niños a veces, diríamos en la escuela dominical para que puedan ver cómo crece una semilla. Se pone una judía, porque es un tamaño normal de semilla, y se envuelve ahí en un algodón con agua para que se pueda ver y cómo al poco tiempo esa semilla pues empieza a brotar, ¿no? Porque está humedecida, está en un ambiente adecuado y empieza a brotar, ¿no? Pues cualquiera que haya visto lo que pasa cuando se siembra un grano de trigo o otro grano, de la cual surge una planta que luego va a dar muchos granos. ¿Qué pasa cuando se siembra, como decíamos, una judía? De la que nace una planta que va a dar después muchas judías. ¿O qué pasa cuando se siembra, como decimos en Canarias, un trozo de papa? No hace falta ni siquiera que se plante una papa entera, sino con un trozo basta, de la cual va a dar una planta con muchas papas. Nombro la papa también porque yo la he arrancado y he visto lo que hay debajo de la raíz. Y si te fijas, aparece una cosa, que lo que se siembra, y lo ve de una forma muy gráfica, muy clara, tiene que morir. O sea, tiene que padecer corrupción. Y a eso es lo que está queriendo llevar el apóstol Pablo con estos ejemplos que está poniendo. No solo tiene que morir, sino corromperse, pudrirse. Porque en la tierra, en la papa se ve muy claro y además que huele, se ve el olor a, si te acerca esa papa, esa semilla que se plantó, no solamente ha muerto, sino que se ha corrompido, se ha podrido y se ve. Y si tiras de la raíz y la extraes, encontrarás, vamos a llamarlo así literalmente, el cadáver corrupto y destruido de la semilla que dio lugar a esa planta y a esa vida. Y a veces incluso por un fenómeno curioso que puede suceder cuando brota la planta, eso pasa con la judía, surge a la superficie el grano podrido y muerto. Bueno,
del apóstol Pablo dice, si esto ocurre de esta manera, ¿qué diremos de los seres humanos? Tendremos en la esfera y concierto de la creación, los seres humanos, menos gloria que las plantas y que los granos, sean de trigo o de otra especie. Por eso el apóstol Pablo dice, mas Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Y le dice, el grano, o sea, el cuerpo que siembras, no es el que ha de salir. Ese grano, ese cuerpo tiene que morir. Y luego el cuerpo que nace tiene una forma y unos contenidos conforme Dios quiere. Dios le da el cuerpo como él quiso. A cada simiente su propio cuerpo. Y ahora de una esfera, diríamos el apóstol Pablo, muy elemental de la vida, que es la vida vegetal, va a pasar a un nivel más elaborado, como dicen los científicos, o superior de la vida, el de la vida biológica o animal, para hablar de la resurrección. Ahora, recordemos que se realizaban dos preguntas. Primero se preguntaba, ¿cómo resucitarán los muertos? Y la respuesta está en la semilla que muere y luego nace la planta que produce muchas semillas. Esta es una respuesta al cómo resucitarán los cuerpos. Pero fijémonos, no es una respuesta que agote la respuesta a la pregunta. Es solamente un ejemplo que el apóstol Pablo está poniendo para que entendamos o para que su interlocutor entienda. Es como si el apóstol dijese, parece mentira que siendo tan listos, tan investigadores o tan perspicaces, no hayáis descubierto nada en la vida de la naturaleza y en la vida vegetal respecto de la vida, la muerte y la resurrección. Y ahora viene y desarrolla las respuestas a con qué cuerpo vendrán. Porque recordemos que hay una pregunta doble. Y esta es la segunda pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice el apóstol Pablo, versículo 39, no toda carne, pasa de una esfera, de la esfera vegetal, ahora a la animal. No toda carne, y aquí la palabra carne es la palabra griega sars, que una vez este término significa el hombre viejo o caído. Está hablando de la vieja naturaleza, en algunas ocasiones cuando se usa esta palabra. Otras veces esta palabra hace referencia a lo que son los contenidos del corazón del hombre, o lo que en otros términos se llama la concupiscencia, el yo del hombre, con sus deseos, con sus impulsos, con sus anhelos y sus instintos. Y en otras ocasiones, como aquí, en este pasaje, hace referencia al cuerpo, o sea, al soma, al cuerpo biológico, a este que podemos ver y tocar. Y Pablo dice, toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, literalmente es de los astros, pues una estrella o un astro es diferente de otro o de otra en gloria. ¿Qué diríamos? Pues para darnos cuenta de que no toda carne es la misma carne, pues no hace falta ser un experto en nada. Es obvio que la carne de las aves poco tiene que ver con la carne de los peces. Lo sabemos diferenciar. Cuando nosotros comemos un pez cualquiera, a eso lo llamamos pescado y eso tiene una carne, pero no tiene nada que ver con la carne del pollo. O la carne del pollo no tiene que ver con la carne del cerdo, o la carne del cerdo con la carne de la vaca. O sea, no tenemos necesidad de inventar o de imaginar cosas para poder entenderlo. Pablo dice, perdón, que se me ha ido aquí la nota. Bien, ya. Pablo está diciendo aquí
una verdad elemental y simple que puede apreciar cualquiera. Ahora, lo importante de esto es que las carnes son diferentes. Es lo que Pablo está queriendo hacer diferencia. Pero todos tienen en común esto, que todos son carne, pero no todos iguales. Bueno, esto es importante porque Pablo está aquí adelantándose para hablar luego del cuerpo de la resurrección. Ahora aquí en el versículo 15:40 introduce una cosa muy importante y dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres o terrenales. Ahora, es importante tener en cuenta que siempre que en este pasaje se habla de cuerpo, se emplea el término en griego soma, que se refiere a nuestro cuerpo, a lo físico, a lo somático. Y esa es una palabra que hoy día también está muy de moda. Y está diciendo que hay cuerpos o somas celestiales y somas terrenales. Bien, los cuerpos terrenales, literalmente sobre la tierra, son a los que ha hecho referencia anteriormente, hablando de los hombres, de la carne de los hombres, de los animales, de las bestias, de las peces, de los peces y de las aves. Y una vez dicho esto, pasa a una cosa que es importante para analizar lo que es el cuerpo de la resurrección. El apóstol Pablo dice, otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Y estos son los cuerpos celestiales de los cuales se está hablando aquí. Los cuerpos celestiales no son los cuerpos de los cuales va a hablar, o sea, el cuerpo de la resurrección. No hay que confundir las cosas. Los cuerpos celestiales en este contexto son los astros que él está contemplando, los planetas, las estrellas, etc. Y es lo que está diciendo. Otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces, con este matiz, está hablándonos de cuerpos terrenales, que son carne, pero no son la misma carne, y de cuerpos celestes o celestiales, pero no todos son iguales, sino que cada uno de estos cuerpos celestiales tiene su gloria, o sea, su peculiaridad, su magnificencia, su brillo o su grandeza. Todo esto que el apóstol Pablo ha venido diciendo es como un prólogo a lo que va a decir respecto de los cuerpos de la resurrección. Es como una preparación para que puedan o podamos entenderlo, de los cuerpos de los creyentes resucitados. Por eso dice ahora en el versículo 42, después de poner todos estos ejemplos y todo este prólogo, dice, así también es la resurrección de los muertos. O sea, que todos estos ejemplos son para explicarnos, para que podamos entender algo de lo que la revelación de Dios nos expresa. Porque hay una pregunta, ¿con qué clase de cuerpo vendrán? Recordamos. La pregunta de cómo resucitarán ya la contestó con el ejemplo de los niveles de la semilla. Ahora quiere decir que en la resurrección de los muertos, todos tendrán un cuerpo, pero no quiere decir que todos los cuerpos serán exactamente iguales. Es decir, todos tendrán una gloria. Y no quiere decir que todos tendrán la misma gloria, sino que cada uno tendrá la de él, o sea, la suya propia. Cada uno es diferente de gloria en otro. Cada uno tendrá la gloria, o sea, la de él, la de ese cuerpo. Por eso dice, versículo 42 otra vez, se siembra en corrupción. Ese cuerpo que muere, que se hace un cadáver, y tiene que haber muerte, se levantará en incorrupción. Y aquí es donde el apóstol Pablo hace ese gran salto, o sea, la gran transformación. Aquí se aborda nada menos que la realización plena de la salvación, porque la salvación es para las personas, o sea, integrales. A veces oímos decir orar por la salvación de las almas, y bueno, si en ese orar por la salvación de las almas nos estamos refiriendo solamente a una parte de nuestro ser, pues no es conforme a la palabra de Dios, sino que se está tomando una parte, diríamos, por el todo. Y la salvación es
como dice el apóstol Pablo, para todo el ser, la persona integral, con cuerpo, alma y espíritu. Y la salvación se realiza, esa plena salvación, cuando de una manera universal, en esa persona, abarca todos los estratos de su ser. O sea, cuerpo, alma y espíritu. Es una obra que realiza el Espíritu de Dios que ya está en nosotros como creyentes. El Espíritu Santo que los creyentes ya tenemos en la espera de nuestra intimidad. Y Él ya está trabajando en esta obra. Hay una confrontación entre la vida y la muerte. Y en ese sentido es necesario morir para que la vida emerja y triunfe. Ese es, aunque a veces no lo entendamos, el procedimiento que Dios ha escogido. Es decir, la corrupción tiene que ser trascendida. La corrupción será trascendida cuando la muerte sea vencida. Y a la muerte, ¿con qué se le vence? La misma palabra del Señor lo dice y lo enseña, que Cristo venció a la muerte con su propia muerte. Y a la muerte se le vence con la muerte. Pensemos en esto, para que no veamos la muerte como una tragedia, ¿no? Como lo puede ver mucha gente, como un punto final, como un estado de frustración, ¿no? Para que es necesario morir para que la vida emerja y triunfe. Ese es el mensaje de la Escritura. Se siembra en vergüenza, en deshonra, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza o debilidad, se levantará en gloria. Y no se puede expresar cuando el apóstol Pablo usa esta expresión, se siembra en flaqueza o debilidad. No se puede expresar mejor la claudicación del hombre ante el poder de la muerte. O sea, la impotencia del ser humano. Y lo hemos visto en estos días, que estamos sufriendo. Hay veces que no se puede hacer nada. Y vemos y viene ese temor, esas frustraciones. Pues aquí con la palabra que usa el apóstol Pablo, hablando de flaqueza, debilidad, está expresando la impotencia del hombre, la imposibilidad de los seres humanos. La palabra debilidad es astenia, falta de fuerzas, que es lo que significa. El hombre claudica por su falta de fuerzas, no puede hacer frente a la muerte. Por lo tanto, la muerte vence y muere. Pero luego viene la resurrección, que es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Se siembra en flaqueza, debilidad, se levantará con potencia. Y la clave nos viene en el versículo 44. Se siembra, ¿qué? Cuerpo animal, resucitará. Lo mismo. No. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Por lo tanto, aquí no se puede elucubrar ni inventar nada. De lo que es un cuerpo animal, sabemos un poco por lo que la ciencia nos ha enseñado. O sea, no lo sabemos todo, ni muchísimo menos. De lo que es un cuerpo espiritual no sabemos nada. Por lo tanto, elucubrar o inventar o tratar de filosofar con lo que es un cuerpo espiritual no solamente es perder el tiempo, sino como decía el apóstol Pablo al principio, es caer en una actitud de auténtica necedad y fundamentalmente delante de Dios. Pablo dice, el cuerpo que se siembra es un cuerpo animal, un cuerpo literalmente psíquico, o traducido de una manera más literal, un cuerpo gobernado por el alma, porque en realidad, si coges un diccionario y lo miras, la palabra que usa Pablo aquí es soma psiquicón, nos viene a la mente lo psíquico, ¿no? La palabra psique, de donde traducimos el término alma. Pues el término psiquicón deriva de ese término psique, que es la palabra clásica, por la que, como decía, traducimos el alma. Y el apóstol Pablo dice que se siembra ese cuerpo animal, soma psiquicón,
y resucitará un cuerpo espiritual. Usa la misma palabra, soma, cuerpo, pero ya no psiquicón. Se siembra una cosa, resucita otra. Se siembra cuerpo animal, resucitará, dice, cuerpo espiritual. Literalmente, soma neumaticón. Y la palabra neuma nos viene a la mente, porque se usa a veces en nuestro lenguaje, diríamos, en la raíz de palabras que usamos cada día. Por ejemplo, neumático, vamos al neumólogo, que tiene que ver con los pulmones, con la respiración, con el aire. Pues es lo que se traduce muchas veces como viento o también espíritu. Lo vemos en la palabra del Señor. Por lo tanto, está diciendo que se siembra un cuerpo, soma, psiquicón, cuerpo animal, que está animado por el alma, y resucita, se levanta un cuerpo espiritual, soma neumaticón, que está vivificado por el espíritu. O sea, igual que hay diferentes carnes, dice el apóstol Pablo, y todos son carnes, también hay diferentes cuerpos. Pero fijémonos, todos son cuerpos. No es algo raro, no. Es un cuerpo. Por lo tanto, lo que hay que destacar como importante es que lo que se siembra es un soma, un cuerpo. O sea, un soma sujeto a la corrupción y a la muerte. Y lo que resucita, enseña el apóstol Pablo, es un soma habiendo vencido a la corrupción y a la muerte. Por lo tanto, aunque parece un juego de palabras, el principio vital del cuerpo que se siembra es el alma. Ese es el principio vital del cuerpo que se siembra, el alma. Y el principio vital del cuerpo que resucita es el espíritu. Y eso es lo que define las cosas. El principio vital de un cuerpo, cuyo principio vital es el alma, está sujeto a corrupción, mientras que el principio vital o vivificante de un cuerpo, cuyo principio vital es el espíritu, ha trascendido la muerte y no está sujeto a corrupción. Pero los dos son soma, los dos son cuerpo. Es decir, el cuerpo que se siembra, dice el apóstol Pablo, no es el cuerpo que va a resucitar. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Se siembra un cuerpo y va a resucitar un cuerpo distinto, diferente del que se siembra. Aunque tiene relación con el tiempo, como una papa tiene relación con lo que después produce esa planta, porque se planta esa semilla. Y Pablo está diciendo que se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. El cuerpo que resucita o el cuerpo de resurrección es un cuerpo soma neumaticón. El término neumaticón deriva del término griego neuma, que recordamos, generalmente traducimos por espíritu. Y Pablo dice, hay cuerpo animal, y esto es importante, Pablo dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y este texto en todos los manuscritos antiguos que se conservan, y hay traducciones literales, dice así, es una afirmación, dice, si hay cuerpo animal, hay también espiritual. Si hay cuerpo animal, hay también espiritual. Y es importante este argumento teológico. Es decir, si hay cuerpo animal gobernado por el alma, entonces hay cuerpo espiritual gobernado por el espíritu. Y esta es la conclusión importante, a la cual quisiéramos que nos afirmemos, cada uno de nosotros. Es decir, la conclusión es que desde el punto de vista, diríamos, teológico y desde el punto de vista de la revelación de Dios, sobre todo, el hecho de que haya un cuerpo animal, de que lo podamos ver, de que ese cuerpo, como la semilla, tengamos esa semilla para poder plantarla, el hecho de que hay un cuerpo animal es una garantía, con el ejemplo que está poniendo el apóstol Pablo aquí, es una garantía y una demostración, o como dice Hebreos 11, una base segura de que hay un cuerpo espiritual y que por lo tanto
hay una trascendencia del ser humano desde el punto de vista somático, desde el punto de vista del cuerpo físico que tenemos. Hay una trascendencia, y no solamente desde el punto de vista espiritual. O sea, porque ese Jesús, como decíamos al principio, que ascendió a los cielos, ascendió con un cuerpo espiritual, con un cuerpo que trascendió la muerte, con un cuerpo que no está vivificado por el alma, que estaba sujeto a corrupción, aunque él no vio corrupción, pero se hizo pecado. Pero Dios le resucitó antes de ver esa corrupción, aunque murió, pero fue resucitado antes, como dice la palabra del Señor. Pilato le entregó el cadáver. Él realmente murió, pero resucitó, primicias, como veíamos, de los que durmieron, es hecho. Y él ascendió a los cielos. Por eso él, cuando hablaba con los discípulos acerca de la muerte, de su propia muerte, dice, no se turbe vuestro corazón. Porque les había hablado de la muerte y los discípulos se turbaron y estaban entristecidos, y él les dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo venga, cuando sea el momento de la resurrección de los muertos en Cristo resucitaremos. Recibiremos ese cuerpo de gloria, ese cuerpo que ya nunca más va a estar sujeto a la muerte, porque no es el cuerpo que se sembró o que sembraremos. No es el cuerpo que ha de salir. Se siembra cuerpo animal, soma, psiquicón, que es lo que somos ahora, pero resucitará, se levantará esa planta nueva que surgirá, que tiene que ver con la anterior, pero no es lo mismo. Es más glorioso, cada uno es diferente en gloria. Pues es más glorioso aún conforme al cuerpo de la gloria de Cristo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Se siembra soma, psiquicón, resucitará soma, psiquicón. O sea, ese cuerpo cuyo principio vital, cuyo principio que le da la vida ahora, ya no es el alma, es el espíritu. Ese espíritu que ya mora en nuestros corazones por la fe en Jesucristo. Ojalá esa sea nuestra experiencia en Cristo, saber que en Él tenemos vida. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto con Él. Y como hemos muerto con Él, también resucitaremos con Él. Él sufrió nuestra muerte para que nosotros, como Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por la muerte, por lo tanto, la muerte ya fue vencida. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Cómo la venció? A través de su propia muerte. Y por eso nosotros tenemos que seguir ese proceso normal si Cristo no viene antes, que dice aquí la palabra del Señor, no lo vamos a tocar, desde luego. Todos tendremos que pasar por una transformación. A veces, que es lo más normal, diríamos, a través de la muerte. Pero otros, que serán los que estén o estemos vivos cuando Cristo venga, no pasaremos por ese proceso de muerte, sino que seremos transformados, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Sino es necesario que esto mortal, este soma psiquicón, sea revestido de inmortalidad, sea trascendido, sea transformado al cuerpo de la gloria suya. Plantaremos ese cuerpo, pero no va a ser en vano, porque ya alguien que plantó su cuerpo y resucitó para no morir jamás. El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, un hombre, recordemos esta frase, un hombre por primera vez en la historia de la humanidad ascendió a los cielos con un cuerpo glorificado para no morir jamás. Y si Él fue las primicias, nosotros también seremos parte de esa gran cosecha porque hemos depositado nuestra fe y confianza en Él. Que el Señor nos bendiga y siga siendo de bendición el estudio de la palabra del Señor en nuestras vidas.
si Dios quiere, nos queda un estudio más, aunque hay más, pero nos queda un estudio más que podemos compartir el domingo que me toque ya, dentro de 2 domingos. El Señor los bendiga y podemos terminar con una oración.